Naturalmente, lo primero que vieron fue el puente que se extendía sobre las aguas picadas y hacia el pueblo propiamente dicho. La niebla de la mañana se arremolinaba hacia arriba en zarcillos serpenteantes que se aferraban al suelo y al frío hormigón de la enorme estructura. 4 lobos, 2 a cada lado, se cuadraron frente al puente. Se había erigido un pequeño edificio a la derecha en el que podían ver 2 más. Era un puesto de control, obviamente, pero una pequeña lista de tarifas publicada en letra claramente legible en un letrero cercano también indicaba que se trataba de una especie de cabina de peaje. Por supuesto, como habían sido invitados a instancias de Tsukiyomi, ni siquiera se iba a preocupar por eso. Si los quería allí, él mismo podría pagar la maldita tarifa. Los Wolves parecían ser de la misma opinión y no hicieron ningún movimiento para acercarse al grupo que se aproximaba. Pasando sin problemas, el grupo de 10 Inuzuka pronto llegó al ápice del puente y fueron recibidos por su primer vistazo a la aldea que iba a ser su hogar, desde unas pocas semanas hasta posibles décadas. Parecía lo suficientemente limpio, la mayoría de los edificios en buen estado y los pocos que podían ver que lo necesitaban estaban actualmente en proceso de reparación. Más lejos de la aldea había un claro hecho por el hombre en el que podían ver montones de basura que los trabajadores añadían y los recolectores clasificaban. Ubicado cerca del agua como estaba, se vio a un pequeño grupo de aldeanos en un pequeño muelle cargando 2 botes separados. Uno parecía lleno de artículos rescatables y el otro de basura. Obviamente, esto todavía era bastante nuevo y recordaba haber oído hablar del reciente cambio de propiedad. Evidentemente ese cambio estaba haciendo mucho bien. Ociosamente, parte de su mente hizo la conexión de que este era el pueblo de Nami no Kuni, el mismo Nami no Kuni que iba a administrar en nombre de Tsukiyomi. Era una sensación extraña pero no desagradable. Todo esto, era su responsabilidad ahora, estas personas la admirarían para cuidar de ellos. Era un pensamiento aterrador y no negaría que estaba algo intimidada, pero también estaba ansiosa por poder dejar su propia huella aquí, con suerte como la primera de muchos líderes que verían prosperar a este país. Mientras ella y sus compañeros continuaban contemplando la aldea desde la distancia, un lobo con un manto de piel roja se les acercó. Gobernador Inuzuka, saludó mientras se acercaba. Bienvenido a Nami no Kuni. Espero que no haya habido ningún incidente en tu viaje. Obviamente dirigiéndose a ella, respondió Hana. Gobernador. Fue sugerido por Tsukiyomi-sama. Podría ser la duquesa, si quieres, pero cualquier otra cosa tendríamos que consultarlo primero. No, el gobernador está bien. ¿Hay alguna razón por la que eligió eso? Le gustaba cómo sonaba. Podía sentir la sonrisa bajo su máscara. Ya veo. Nuestro viaje transcurrió sin incidentes. Ah, mis disculpas. Él le tendió la mano, que ella tomó con firmeza. Soy el comandante Sai, líder de los lobos. Trabajaremos mucho juntos a partir de ahora. Un placer, estoy seguro. Pensé que Tsukiyomi no era el líder de los lobos. Lo estaba, me nombró cuando se hizo evidente que no tenía suficiente tiempo para supervisar personalmente todos sus proyectos. ¿Y ahí es donde entra Mai? No pudo ocultar la leve molestia en su voz ante la mención de la joven. Representar a una organización turbia era una cosa, pero salir con su madre era raro. Veo que la has conocido. Pensó que el lobo se daría cuenta de su molestia. Sí, ahí es donde entra ella. Todos los jefes de proyecto, como me referiré a ellos por simplicidad, le informan a ella para que Tsukiyomi-sama pueda concentrarse en nuestro futuro colectivo. Así que eres uno de estos jefes de proyecto. Sí. Él asintió. Al igual que tú. ¿Vas a tener problemas para informar y recibir órdenes de Mai? No, me las arreglaré. Muy bien. Si no te importa que pregunte, ¿qué ha hecho ella exactamente para ganarte tu ira? Solo si puedo hacerte una pregunta sobre ella. Ante el asentimiento de Sai, ella continuó. Ella sacó la cabeza de mi clan en una cita. ¿La cabeza de tu clan es tu madre, sí? Así es. Tu madre repitió en voz baja. Ella llevó a tu madre a una cita. Eso es extraño. ¿Por qué diablos haría eso? No es eso típico. Sé que puede ser bastante juguetona con las personas que le gustan, pero esta es la primera vez que escucho que sale con alguien. El hecho de que sea una mujer mayor hace que las cosas sean más extrañas. Oh, ¿cómo es eso? ¿Le pasa algo a mi madre? Oh, no, en absoluto, simplemente no coincide con sus intereses anteriores. Estaba frunciendo el ceño pensativo debajo de su máscara. Parecía bastante apegada a Naruto-san, que es un hombre más joven, y está cerca de Tsukiyomi-sama tanto como sea posible.
Estoy casi seguro de que esos dos son más cercanos que amigos en este momento. Dicho esto, ella va por una mujer parece bastante fuera de lugar y pensé que la conocía mejor. Tal vez las cosas simplemente no iban bien con Tsukiyomi Dono y ella necesitaba un descanso. Ah, sí, tal vez eso es todo. Sonrió bajo su máscara. Si él estuviera actualmente ausente de su vida, sin duda explicaría su comportamiento. A ella le gusta abrazar y si tu madre es la mitad de atractiva que tú, sería una excelente elección. Hana trató de quitarse de la cabeza la idea de que eventualmente se casarían. La chica era más joven que ella, las cosas serían infinitamente incómodas. Tal vez fue algún plan elaborado para mantenerla aquí en Ola. Ella negó con la cabeza con un leve resoplido, eso era simplemente ridículo. Siempre y cuando no termine siendo mi segunda madre. No me preocuparía, no creo que Mai sea capaz de seguir adelante con tal compromiso, ya ha invertido en Tsukiyomi-sama y sus planes. Bueno, eso es una preocupación menos, supongo. Supongo que lo es. Tenías una pregunta sobre Mai, creo. Sí, así es. Porque la eligió a ella, Tsukiyomi Dono, quiero decir. Ella no puede ser mayor que yo y, sin embargo, le ha dado control sobre ti y tus lobos, además de cualquier otra persona que esté alineada con él. Sai pensó brevemente en ello. Ella es competente. Finalmente admitió. Y ella lo ha demostrado una y otra vez. Sin embargo, creo que una respuesta más probable sería que él la favorece. Ha sido su asistente desde el principio y probablemente le haya tomado cariño. Una razón tan buena como cualquier otra, supongo. Si él confía en ella, ¿por qué no lo haría? No. Ciertamente. Ahora, te llevó a tu alojamiento temporal. Temporal. Él asintió mientras se giraba para alejarlos. Oh, sí. Hemos comenzado a construir una casa y una oficina adecuada para ti y tus compañeros, pero debido a que Tsukiyomi-sama decidió recientemente extenderte esta oferta, aún no está lista. Unas pocas semanas más, sospecho, él está pagando generosamente a los trabajadores locales para que se concentren en este proyecto. Entonces, ¿dónde nos quedaremos? Gato hizo construir una pequeña mansión que estaba sorprendentemente bien defendida, considerando el hecho de que es un hombre de negocios civil, y nosotros los lobos nos hemos estado quedando allí. Serás bienvenido a quedarte con nosotros allí, lo cual es bastante afortunado. Teniendo en cuenta la cantidad de lobos que se quedan allí, incluso fuera de servicio, es el lugar mejor defendido del país. Además, es donde Gato guardaba todos sus documentos, lo que significa que es donde nosotros dos, es decir, principalmente tú, tendríamos que comenzar a medida que continuamos estableciendo un control firme sobre el país y comenzar a guiarlo en la dirección correcta. ¿Y en qué dirección es esa? Honestamente, cualquiera que sea el camino que la gente quiera tomar. Les ayudará a aceptarnos y mostrarles que todavía tienen sus propias libertades mientras nos dan los recursos necesarios para otros proyectos. Les damos la oportunidad, comienzan a crecer y expandirse, y luego, con nuestra guía, nos aseguramos de que todo funcione sin problemas. Así que realmente estás tomando en serio el papel de guiar, ofreciendo consejos y oportunidades y dejando que las personas decidan si seguirlo o no. Sai se quedó en silencio por un momento, pensando en la mejor manera de decirlo. Bueno, no exactamente. Mientras que la gente decide cómo, nosotros los lobos requerimos que se realicen progresos para apoyar nuestro propio crecimiento. También está la cuestión de asegurarnos de que las personas no hagan cosas que puedan ser perjudiciales. En ese sentido, pueden hacer lo que quieran siempre y cuando realmente estén haciendo algo, pero hay cosas que no podemos aceptar. Cuando cruzan esa línea, la pisamos. Entonces no parece haber mucha decisión. ¿Cuál es mi trabajo? No hay muchas reglas, no hay necesidad en este momento. Tu trabajo es trabajar conmigo y los lobos para que las cosas funcionen sin problemas. Eso va a ser difícil. No puedo imaginar que surjan demasiados problemas. Hasta ahora no hemos tenido ninguno, la gente está feliz de trabajar juntos en un esfuerzo por deshacer todo el daño que causó Gato. Desafortunadamente, no podemos esperar que permanezca así para siempre. Tarde o temprano surgirán conflictos a medida que todos trata de superar a sus vecinos. Ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. Afortunadamente, tenemos una ventaja y cuanto mejor sea la base que podamos sentar y cuanto más crecimiento tengamos para aumentar la variedad, mejor será para todos. Tiene sentido, supongo. ¿Cuándo empezamos? Tsukiyomi-sama se va en unos días, le gustaría que tú y tus compañeros estén establecidos y familiarizados con el país antes que él.
Dicho esto, probablemente haré que comiences tan pronto como él esté fuera de la vista. Como dije antes, cuanto antes hagamos esto, menos tendremos que arreglar a largo plazo. Está bien, suena bien para mí. Los miembros del clan Inuzuka permanecieron en silencio mientras su heredera hablaba con Wolf y cuando los dos dejaron de hablar, el silencio permaneció. Casi al mismo tiempo que los edificios comenzaron a rodearlos. Ah, aquí tenemos el pueblo propiamente dicho. Comentó Sai. Les pediría a todos que presten atención a su entorno para que se familiaricen. Este será su hogar por un tiempo, estoy seguro, y siempre es una buena idea conocer su entorno. Nadie más habló, pero eso no pareció molestar al comandante de los lobos. Aunque todavía era bastante temprano en la mañana, las calles estaban llenas de gente, lo que no era tan sorprendente considerando cuánto dependía el pueblo de la pesca, y era obvio que los aldeanos estaban satisfechos con su situación. Los niños que reían se lanzaban entre las piernas y la charla emocionada llenaba el aire mientras los chismes hacían sus rondas. Algunos restaurantes ya estaban abiertos y los olores de las especias que durante tanto tiempo habían estado fuera del alcance de la gente flotaban para atraer a los clientes. Por supuesto, toda esa felicidad se vio contrarrestada por la imponente imagen de los lobos posados en los tejados de una manera tan impropia como las gárgolas en una granja. Y aunque la gente de Wave parecía prestar poca atención a los observadores silenciosos en sus techos, sí notaron a los que patrullaban las calles. Muy pocos de los adultos que pasaban vagaban cerca de los lobos o parecían interactuar con ellos si podían evitarlo. Impertérritos, los lobos continuaron inspeccionando las mercancías, atrapando a los posibles ladrones ocasionales y acabando con las peleas de los estibadores borrachos que acababan de salir de su turno de noche. Los niños, en cambio, eran mucho más acogedores. En un callejón, Hana pudo ver a un lobo agazapado junto a una cerca, un grupo de niños pequeños se acurrucó alrededor de ellos, todos sosteniendo kunai mientras el shinobi les instruía sobre cómo manejarlos. Amplias sonrisas estiraron los labios de cada uno de ellos y estaban ansiosos y emocionados por aprender. Otros dos lobos que estaban cerca hicieron todo lo posible por mantener la vigilia mientras un grupo de muchachas que reían tontamente trenzaban el cabello largo y lo llenaban de flores. La única respuesta que recibieron fue cuando el lobo macho se quitó el aro de flores cuidadosamente tejido de la cabeza y lo colocó sobre el de su compañera. Naturalmente, segundos después le colocaron un nuevo anillo en la cabeza. A ninguno de los dos pareció importarle. Mirando, Hana no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Tal vez esto no sería tan malo como había pensado. Una generosa cantidad de su bebida pasó por sus labios. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se sentó frente a su antiguo rival y no pudo evitar sentir un poco de nostalgia. Dicho rival, por otro lado, no parecía compartir su sentimiento. Extraño, que, por lo general, se le consideraba el que carecía de emoción. ¿Qué querías ahora, Danzou? Su rival parecía cada vez más desgastado últimamente, su edad finalmente lo alcanzó. Supuso que era una buena señal de que también se estaba haciendo viejo para esto. Ambos tendrían que encontrar reemplazos o, si los dioses les sonreían, tendrían que encontrar un solo reemplazo que pudiera asumir el papel de ambos. Sin embargo, con suerte, no los mantendrían tanto tiempo como los dos rivales, ese tipo de carga de trabajo era simplemente demasiado. Ociosamente, tuvo que preguntarse si Naruto se encontraría con el mismo problema o si había encontrado una solución que funcionara para él. Conocía muy bien el estrés de dirigir su propia organización y, aunque había hecho la mayor parte del trabajo de Naruto, también tenía mucha más experiencia que el joven. Oh, bueno, al menos lo señaló como su posible reemplazo. Incluso sin preguntar, probablemente aceptaría el papel simplemente por naturaleza. Era justo, reflexionó, que el lado oscuro de Konohagakure se llenara con otro que entendiera la importancia de las sombras. La oscuridad brindaba libertades que la luz no podía y restricciones que lo mantenían atado a ellas, pero tal vez Naruto lograría encontrar algún tipo de término medio, aunque solo fuera para darle la libertad necesaria para apoyar a su aldea. Acabo de tener algunas noticias que sentí que podrían interesarte. Dudo que la red de Jirai ya lo haya recogido todavía e incluso si lo hubiera hecho, no recibirías el informe hasta la próxima semana a menos que lo considere lo suficientemente urgente. Si no es urgente, ¿por qué querrías llamar mi atención tú mismo? Hiruzen levantó una sola ceja. Incluso si pensaras que me gustaría saber, una carta tuya habría sido suficiente. No es necesariamente importante. Confesó Danzou.
Simplemente lo encontré interesante y quería poder compartirlo contigo personalmente. El viejo Sarutobi no tardó mucho en adivinar por qué. Naruto está involucrado de alguna manera, ¿no es así? Danzou, el Yamino Shinobi, sonrió en respuesta. Hiruzen tuvo que ahogar un gemido, lo que pareció divertir aún más al shinobi retirado. Bien. Suspiró el Sandaime. ¿Qué es lo que querías llamar mi atención? Estás familiarizado con la situación en Nami no Kuni, ¿verdad? Cuestionó al líder de Root. Lo soy, Ataque Kakashi hizo su informe para el reciente rango C convertido en rango A del equipo 7 que me dio una breve descripción. ¿Qué tan breve? Fue Kakashi. El Sandaime Hokage dijo eso como si solo fuera una explicación. No estaba equivocado, pero aclaró sin preguntar de todos modos. Muy breve. ¿Qué, exactamente, te dijo? Entrecerrando los ojos con sospecha, Hiruzen, no obstante, respondió. El equipo 7 escoltó al constructor de puentes Tazuna de Konoha Wave. La misión fue exitosa pero se complicó por la aparición de los hermanos demonios Gozu y Meizu y luego por Momochi Zabuza. Al final Gato, el magnate que había estado controlando a Nami no Kuni con puño de hierro, fue tratado y Zabuza fue expulsado después de recibir daños graves pero no fatales. Sarutobi hizo una breve pausa antes de encogerse de hombros. A Kakashi también le gustaba señalar que todos sus genin fueron horribles decepciones y que lo habría hecho mejor si todos hubieran sido troncos quemados. También había algo sobre The Worm en su informe, pero admito que no tengo idea de lo que estaba hablando sobre o cómo se relaciona de alguna manera con la misión. ¿Y eso fue todo? Explicó con gran detalle su conquista de la hija del cliente. Aparentemente, solo su trasero lo hizo considerar brevemente enviar de regreso a su equipo genin con su diadema para poder quedarse allí. Eso es preocupante. Señaló Danzou. Pensar que uno de los mejores estaría tentado a dejarnos por el cuerpo de una mujer civil. Después de un momento de silencio, Hiruzen comentó en voz baja. Debe haber sido un infierno de un culo. Danzou asintió con la cabeza sin pensarlo dos veces. ¿Crees que podríamos convencerla de unirse a Konoha? Un arma como esa sería más eficiente que un Jinchuriki cualquier día. ¿Y cuando no estábamos en guerra? Algo administrativo, tal vez. Musitó el Barauk. Una posición en la que caminaría mucho. Haría maravillas para la moral. No puedo creer que realmente estés considerando esto. No puedo creer que no lo estés. Él respondió. ¿Podemos volver al motivo de tu visita? Dudo que hayas venido aquí para hablar sobre un trasero que Kakashi golpeó. Para su crédito, Danzou parecía un poco avergonzado una vez que se dio cuenta de la dirección en la que iba su conversación. Ah, sí, me desvié un poco. Ahora, aunque lo que Kakashi te dijo no está mal y, en su mayor parte, está completo. Deberías conocerlo lo suficientemente bien como para darte cuenta de que omitió detalles que, si bien no pertenecen directamente a su sin embargo, la misión de proteger al constructor de puentes es importante. Hiruzen no estaba sorprendido, pero tenía que preguntarse si era solo Kakashi y no debería haberle dado un equipo o si Kakashi estaba haciendo cosas así a propósito porque no quería un equipo. Ninguna respuesta era buena, pero la segunda era preferible, aunque solo fuera porque la culpa no era suya. ¿Y qué dejó fuera? Ese puño de hierro de gato que mencionó. Fue aplicado por un grupo de perros salvajes que conocemos aquí en Konoha. Los lobos. Lo mismísimo. Danzou asintió. Gato los contrató hace un tiempo y han estado actuando como sus ejecutores desde entonces. ¿Y dejaron que el equipo 7 completara su misión? Yo diría que es más probable que el equipo 7 los haya ayudado a completar el suyo. Reflexionando sobre eso, Hiruzen se frotó la barbilla ligeramente antes de darse cuenta. ¿Estaban al acecho para traicionar a Gato? No. Ciertamente. Cuando Gato reunió a su grupo en un esfuerzo por aplastar la resistencia restante en Wave, los lobos aprovecharon la oportunidad para matarlo a él y a sus fuerzas. Hay más que no me estás diciendo. El Sandai me acusó. Los lobos se han apoderado del país y lo reclaman bajo la protección de su líder, alguien llamado Tsukiyomi. El profesor resopló ante el presuntuoso nombre. Así que Wave es de ellos, entonces. ¿Qué hay de eso? No puede ser mucho peor que estar bajo Gato. Oh, no, Nami no Kuni lo está haciendo muy bien por lo que han visto mis espías. O, más bien, por lo que se les permite. Hiruzen levantó una sola ceja en cuestión. Mientras mis hombres permanezcan en la aldea, los lobos no hacen nada más que ofrecer un saludo de Konoha al pasar. Sin embargo, si intentan entrar en la aldea, son expulsados con bastante fuerza. Ya veo.
¿Y cómo se relaciona esto con Naruto? Tú sabes tan bien como yo que Naruto está involucrado con los lobos. No voy a negar que he tenido mis sospechas. No hay sospechas, él está involucrado. Es un hecho. He visto a su guardia Wolf, diablos, los entrené. Eso llamó la atención de Hiruzen. Con los ojos entrecerrados, preguntó. ¿Qué son los lobos? Obviamente sabes más de lo que he podido reconstruir. Eran, en un punto, agentes de Ruth en entrenamiento. Estos agentes, desafortunadamente, no pudieron ser condicionados con éxito y retuvieron la mayoría de sus emociones a pesar de mis mejores esfuerzos. Danzou se encogió de hombros ligeramente. Son unos pocos los que pueden ser entrenados de manera efectiva y condicionados para sentir poco o nada, es por eso que mi operación tiene tan pocos. A los rechazados les permití regresar a la población de Konoha para continuar su vida como civiles. Por lo menos, pensé, tener civiles entrenados por Shinobi resultaría ser una gran ayuda durante una crisis en la que podrían ayudar a Konoha Shinobi a poner a salvo a sus compañeros civiles. Al Sandaime no le gustó lo que estaba escuchando, pero no podía negar que era una idea bastante buena. Había peores usos para los rechazos del pequeño proyecto ilegal de mascotas de Danzou. Ignorando el hecho de que has continuado con Ruth a pesar de que se disolvió y aparentemente has entrenado a muchos más operativos de los que tienes bajo tu control, ¿cómo se convirtieron en los lobos? Originalmente todavía estaban bajo mi control, explicó Danzou. Y luego alguien más, Tsukiyomi, logró quitármelo. Es él quien creó a los lobos. Así que Tsukiyomi se aprovecha de tus operativos entrenados y crea un pequeño ejército. ¿Cómo está involucrado Naruto? Esa es la única cosa que no puedo descifrar. ¿No es obvio? Naruto es Tsukiyomi. Hiruzen lo miró con escepticismo. Antes de que lo explicaras, te habría creído, pero ¿cómo pudo él haber logrado controlarlos? Una de las razones por las que Ruth se disolvió fue porque usaste sellos para mantener el control sobre tus agentes. Dudo que siquiera lo intentes entrenar a nadie sin precauciones similares. Y, sin embargo, Naruto de alguna manera logró editar el sello. No sé si todavía está vigente o si se anuló por completo, pero ahora tiene su lealtad. Y un país. Danzou sonrió. Sí, y un país. Sin embargo, esto te brinda una buena oportunidad. Konoha no está tan bien financieramente después de las últimas guerras y con la pérdida masiva de Shinobi después de la masacre de Uchiha, los efectos se sentirán en poco tiempo. Estamos mejor que Suna o Iwa, pero eso no durará para siempre. Así que me propones que llegue a algún tipo de acuerdo con Wave a través de Naruto. Exactamente. ¿Y esto no es un intento de poner a tus propios espías en mejores posiciones en Nami no Kuni? Bueno, ciertamente ayudaría con eso. Admitido el Yami no Shinobi. Pero aunque creo que es importante observarlo, no tengo la sensación de que Konoha sufriría terriblemente si no lo hiciéramos. Es más probable que tome las armas por nosotros que contra nosotros. ¿Qué te lleva a esa conclusión? Por lo que sé, no le queda nadie aquí en Konoha aparte de quizás Uzuki Yugao, su sensei temporal durante la academia, o Mitarashi Anko, a quien parece gustarle el chico y disfruta llevarlo a las misiones. Porque a pesar de esto, Konoha es su hogar y los lobos pueden ser bastante territoriales. ¿Estás confiando en que él es posesivo? Hiruzen hizo una pausa. Itsukiyomi. ¿Tienes alguna prueba? Me parece territorial y estoy completamente seguro de que él y Tsukiyomi son iguales. Me preguntaste qué eran los lobos y aquí está tu respuesta, los lobos son el ejército personal de Naruto. Un profundo suspiro salió de los labios de Hiruzen. ¿Tenía miedo de eso? Esperemos que tengas razón. Por los dioses, esperemos que tengas razón. Porque Konoha no está en condiciones de resistir un asalto en este momento, especialmente desde adentro. Permanecería felizmente inconsciente de los problemas del clan Hyuga hasta que fuera demasiado tarde para intervenir. La casa estaba en silencio, mucho más en silencio de lo que debería haber estado nunca. Desafortunadamente, se encontró acostumbrándose en estos días. Atrás quedaron las risas y el golpeteo de los pies mientras ella y su hermano tocaban, las canciones de cuna de su madre ya no llenaban el aire. Naruto, concentrándose más en sus estudios, ya no la llamó para que regresara del jardín trasero para la cena. No, la cena ahora se tomaba en silencio en la mesa sola, la casa vacía a su alrededor. Su hermano no había estado aquí en más de 4 años y su madre parecía pasar solo tarde en la noche para dormir después de una ducha rápida. Por lo general, se iba antes del desayuno.
La casa no era lo que recordaba, no era lo que soñaba con volver durante los 4 años que recibió instrucción en las artes kunoichi de su madre mientras viajaban por el mundo. Nunca antes pudo imaginar que su hogar fuera tan frío, tan sin vida. Pero en eso se había convertido. Con su hermano desaparecido y su madre siempre fuera ocupándose de los asuntos del clan Uzumaki y Yamanaka, tenía la casa para ella sola, el sueño de muchos de su edad. Incluso con las visitas a la heredera Yamanaka, inundada de trabajo y siempre agradecida por una excusa para tomar un breve descanso, Naruko nunca antes se había sentido tan sola. Incluso Mito, encerrado dentro de ella y más que capaz de conversar en cualquier momento, no pronunciaría un susurro. Sin duda, todavía tenía en su contra el error que había cometido durante el combate y no había esperanza de reparar su relación hasta que Mito fuera de vuelta a su hermano. Teniendo en cuenta que su conciencia residiría principalmente con su hermano a partir de ese momento, hizo que las posibilidades de reparar la relación fueran bastante escasas. No, ese puente estaba completamente quemado y ella estaba atrapada en el otro lado, perdida y sola. Todo esto sería mucho más fácil si todavía tuviera a su hermano. Ella siempre lo había buscado en busca de orientación y felizmente seguiría su ejemplo. Su camino, sin embargo, no tenía espacio para ella en este momento. Ella solo se interpondría en el camino. Lo peor de todo fue que su ausencia de su vida es parte de la razón por la que estaba en ese camino y cada día parecía que estaba más y más lejos, para nunca recuperarse. Pero ella era una Uzumaki, y nunca se rindieron. Incluso si fuera en su lecho de muerte, ganaría su aceptación una vez más. Fue por eso que decidió dar el primer paso para acercarse a él, evitar que su madre lo alejara más. Sería imposible hacer ningún progreso con los intentos de su madre, sin importar cuán bien intencionados pudieran ser, deshaciendo constantemente cualquier trabajo que podría haber puesto en su objetivo de tener una familia lo más completa posible. Ella no tenía que intervenir, por supuesto, su madre estaba haciendo lo suficiente para agotarse y Naruko confiaba en que, incluso sin ella, Kusina terminaría agotándose hasta el punto en que sería capaz de pensar en lo que ella estaba haciendo. Tan llena de desesperación frenética que su madre nunca parecía pensar completamente en sus planes y aunque su determinación era admirable, quizás no para la persona promedio, pero para un Uzumaki, estaba haciendo más daño que bien. Entonces, si bien su madre se detendría pronto, no significaba necesariamente que se detendría lo suficientemente pronto. Cada intento dañaba demasiado sus relaciones fallidas con Naruto y cuanto antes se detuviera, antes se podría ejecutar el control de daños. Dicho esto, Naruko realmente no era una persona mañanera, por lo que levantarse antes que su madre no era una opción. Además, saber que había pasado el día trabajando con Yamanaka en el manejo del clan y las propiedades de Uzumaki que no habían recibido atención en años impidiéndole tomar una ducha y un merecido descanso sería simplemente desconsiderado. Con eso en mente, Naruko había decidido que en realidad solo había una opción, quedarse despierta toda la noche. La luz de la habitación de su madre brillaba a través de la parte inferior de la puerta mientras se preparaba para el día y Naruko solo apartó la mirada de la puerta el tiempo suficiente para comprobar la hora como si su madre pudiera desaparecer si no prestaba suficiente atención. ¿Las 4 menos cuarto? No hay forma de que pudiera haberme despertado tan temprano. Tranquilizada de que este era el mejor curso de acción, aunque sus párpados no estaban de acuerdo, cabe señalar que el entrenamiento duró durante el día cuando tenía la intención de permanecer despierto toda la noche era una idea bastante mala. Esperó ansiosamente la salida de su madre de su habitación. Naturalmente, después de haber pasado toda la noche sin hacer absolutamente nada, fue cuando se dio cuenta de que en realidad no sabía lo que le iba a decir a su madre. Sin embargo, el crujido de la puerta y la luz que se derramaba en el pasillo le dijeron que realmente no tenía tiempo para preocuparse por eso. Naruko. Kusina parecía comprensiblemente desconcertada al ver a su hija esperando fuera de su habitación. Buenos días, Kaa-chan, ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi. Tal vez un poco de culpa ayudaría a convencer a la mujer de reducir la velocidad y pensar en lo que estaba haciendo. La parte de culpa en sí misma parecía estar funcionando y era evidente en su rostro mientras miraba a su hija. Lo siento, mi pequeño girasol, he tenido muchas cosas de las que ocuparme. ¿Había algo que necesitabas? A pesar de que acababa de despertarse, Kusina se veía bastante demacrada y el agotamiento parecía aferrarse a ella. Teniendo en cuenta que tenía que lidiar con 2 clanes en este momento y el estrés de la ausencia de Naruto se acumulaba encima, era fácil ver por qué.
El uso de un apodo tan antiguo y la leve culpa en sus rasgos solo sirvieron para que Naruko pareciera culpable por intentar esa ruta. Su madre ya estaba lidiando con suficiente en este momento. Creo que has estado haciendo demasiado. Probablemente eso fue tanto una gran subestimación como una sutil pista del hecho de que ella estaba yendo demasiado lejos. La sutileza, desafortunadamente, era un concepto bastante extraño para la mayoría de los Uzumaki. Honestamente, fue solo por los constantes y sutiles golpes e insultos de su sensei que ella misma se las arregló para darse cuenta. Tengo que hacer mucho si queremos recuperar a tu hermano. Su corazón ciertamente estaba en el lugar correcto, pero los métodos estaban todos equivocados. Señalar eso por sí mismo probablemente habría funcionado bien, pero Naruko cometió un error bastante grave. Entiendo eso, pero hablé con Ino y creo que podrías estar haciendo esto mal. Y eso fue todo. La conversación no iba a ir más lejos porque ella había sacado el tema del Yamanaka, el objetivo actual de la culpa de su madre. A pesar de que Naruto parecía estar en términos bastante amistosos con los Mindwalkers, Kushina parecía descargar toda su frustración en el clan. Ya veo, así que solo porque esa pequeña perra dice más mentiras sobre mi hijo, tu hermano, ¿crees que estoy equivocado? Naruto no tuvo la oportunidad de responder cuando su madre se fue furiosa. Dando un suspiro de derrota, se desplomó en el suelo. Naruto se había ido y ambos lo querían de regreso y, sin embargo, la familia aún se estaba desmoronando. No había esperanza de que todos fueran una familia feliz una vez más. El clan Uzumaki estaba acabado. Tal vez siempre lo había sido, desde ese día hace 4 años cuando abandonaron a un compañero de clan y abandonaron todo lo que alguna vez representaron. Ese pensamiento no hizo nada para detener las lágrimas. Capítulo 32. La opresión de su pecho y el escozor de las lágrimas no derramadas en sus ojos no era nada comparado con el arrepentimiento que ya se había asentado para roer su estómago. No debería haberse enfadado tanto, especialmente con su propia hija, y lo sabía. Naruto quería recuperar a su hermano tanto como deseaba el regreso de su hijo. No fue culpa de la chica que lo más parecido a una amiga que tenía fuera la heredera Yamanaka ni que los Yamanaka fueran los mejores a quienes acudir en cuanto a información sobre Naruto, habiendo interactuado con Naruto más que la mayoría. Pero la lógica tiene poca o ninguna influencia sobre las emociones de uno. No pudo evitar enojarse cuando se mencionó al clan al que consideraba más responsable por la pérdida de su hijo y ciertamente no pudo evitar el sentimiento de traición cuando su hija parecía asociarse más con ellos que con su propia madre. Teniendo en cuenta que rara vez estaba presente en estos días, trabajando en asuntos del clan o tratando de pensar en una manera de devolver a su hijo al clan, debería haberlo esperado. Y, en cierto modo, lo había sido. Lo inesperado, sin embargo, fue que su hija terminó teniendo buenas relaciones con la heredera Yamanaka. Cuando regresó por primera vez a la aldea con ella, le habría gustado saber que las dos jóvenes Kunoichi se llevaban bien, pero después de enterarse del papel que habían jugado en que su hijo dejara su clan, dejara a la familia, no pudo evitar los odio. Las cosas solo empeoraron cuando se enteró de que Naruto ya no tenía nada en contra del clan e incluso estaba en términos decentes con ellos. Bueno, no realmente decentes, estaban aterrorizados de él, como deberían estarlo, pero no estaban dispuestos a molestarlo y se las había arreglado para usarlos a su manera. Lo más importante, no estaba enojado con ellos, diablos, había mencionado que probablemente debería agradecerles por lo que le permitieron hacer y en lo que se convirtió. Y si bien podía apreciar que se había convertido en un buen joven del que podía estar orgullosa, también se había alejado de la familia hasta el punto en que no solo no quería tener nada que ver con ellos, sino que en realidad se había ido, y los reemplazó. Tenía una nueva familia, cuya mención tenía a todos los Yamanaka en la mesa tensos todas esas noches atrás, una familia que solo podía ser los lobos que la joven heredera había mencionado antes de que su clan se convirtiera en vasallo del suyo. Criminales, su bebé se había unido a los criminales hasta el punto en que los llamaría familia sobre ella, su propia madre. Y parecía feliz. Como si perderlos no hubiera importado lo más mínimo. Nada había dolido más que eso. Saber que su hijo no pensó en sus parientes consanguíneos, nada en ella, y simplemente pasó al siguiente grupo. Sabía que era horrible esperar que él se hubiera sentido devastado por su desaparición, pero eso habría sido de esperar, en este punto incluso bienvenido, pero esta simple apatía, la profesionalidad con la que se había dirigido a ella cuando finalmente logró encontrarlo de nuevo, ella no sabía cómo lidiar con eso. La estaba destrozando.
Se hicieron planes y se ejecutaron tan pronto como pudo, todo con la vana esperanza de recuperar lo perdido, pero ninguno de ellos funcionó, ninguno de ellos la acercó más a su objetivo de una familia completa. Y ahora estaba perdiendo a su hija. No estaba tan absorta en sus tareas como para no notar la distancia cada vez mayor entre ella y la joven Kunoichi a la que había pasado los últimos 4 años entrenando. Odiaba admitirlo, pero eso dolía aún más. Su hijo ya se había ido y una parte de ella, la parte de Kunoichi, reconoció eso y le dijo que siguiera adelante, pero que todavía tenía a su hija. Con cada intento de recuperar a su hijo, pasaba menos tiempo con ella, fracturando lentamente la familia que le quedaba. No pasaría mucho tiempo antes de que los perdiera a ambos y se quedara sola en este mundo. Tal como había sido Naruto. Fue una mezcla de culpa, amor e instinto maternal lo que le hizo imposible simplemente abandonar la idea de recuperar a su hijo, pero en ese momento perder a su hija sería mucho, mucho peor. Y ese pensamiento, como todos los pensamientos relacionados con su familia, trajo consigo dolor. A pesar de sus intenciones, había abandonado a su hijo para que se las arreglara solo durante 4 años. Había peores lugares en los que podría haberlo dejado, ciertamente, Konoha era bastante amigable en comparación con las otras aldeas, pero eso no mejoraba las cosas. Ella, la líder del clan Uzumaki, había abandonado a su familia. Si hubiera otros adultos en el clan, se habría esperado que les entregara su jefatura y se exiliara del clan. Al igual que su hijo había hecho. Se había encargado de dejar el clan cuando tuvo una pelea con un compañero del clan de Konoha. Fue ejemplar, realmente, para cualquier miembro del clan que no fuera Uzumaki. Otros clanes podrían aprobarlo, incluso podrían aclamarlo como un héroe, especialmente porque logró salir victorioso al final sin arrastrar al clan. Los Uzumaki, sin embargo, nunca se abandonaron unos a otros. Si uno tenía un problema, todos tenían un problema y lucharían hasta el final para ver las cosas. Si Naruto hubiera querido declararse a sí mismo y por asociación a todo el clan Uzumaki enemigo de los Yamanaka, el clan lo habría respaldado con orgullo. Pero no había ningún clan, era solo él. Ya había llevado a su hija del pueblo a un viaje de entrenamiento de 4 años. Y debido a que era solo él, se había liberado de su nombre y había tomado la lucha por completo sobre sus jóvenes hombros. Como Uzumaki, lo odiaba. Como Kunoichi ella lo aprobó. Como madre, se avergonzaba. Al final, supo, sin importar cuánto intentara echar la culpa a los demás, que todo esto era culpa suya. Hasta la última cosa que había sucedido era su culpa y solo su culpa. Incluso cuando ella lo negaba, la verdad siempre estaba ahí en la parte posterior de su cabeza, susurrándole mientras se volvía más y más difícil seguir adelante. Quería tanto darse por vencida, acurrucarse como un ovillo e ignorar al mundo. Pero no podía, ella hizo este lío y ella era responsable de arreglarlo, sin importar lo que tomara o cuánto tiempo tuviera que trabajar en ello. Y cuanto más trabajaba en ello, más arrojaba todo en él con una esperanza desesperada de poder deshacer lo que estaba hecho, su hija sufría. Ella sufrió. Así como Naruto había sufrido. Todo volvió a él, no. Algunas veces había estado tentada de culparlo por este desastre, pero él era solo la fuente del dolor, no la causa. Habían sido acciones fuera de su control las que habían causado todos estos problemas y aunque podía culpar a clanes como los Yamanaka o los Senju por sus problemas, no se atrevía a responsabilizar realmente a su hijo por sus problemas. Él, si alguien, fue la víctima en esta situación. Ni a ella, ni a su hija, y ciertamente no a los que habían ido contra él. Él había sido la víctima, pero ya no. Se había elevado por encima de eso y creó una vida para sí mismo lejos de todo. Estaba orgullosa de él por eso, pero ¿era realmente su lugar para estar orgullosa? La única influencia que tenía sobre el joven, el shinobi, en el que se había convertido era su ausencia y eso no era algo de lo que enorgullecerse. Naruto estaba perdido, tan perdido como podía estarlo, y cada día que pasaba su hija se alejaba más y más. Los últimos restos del clan Uzumaki, el clan más grande que jamás haya existido, se estaba desmoronando, desmoronándose hasta convertirse en nada después de todos estos años, y en algún lugar, en lo más profundo de los pozos más oscuros de su corazón, un lugar que se negó a reconocer, ella sabía. Sabía que era su culpa. Y sus hijos estaban pagando el precio. Si se le diera la oportunidad, no dudaría en volver a cuando eran una familia completa y sabiendo lo que hacía ahora, nunca se habría separado del lado de su hijo. Habrían estado todos juntos entonces, juntos y felices. Pero ya era demasiado tarde para eso, no podía deshacer sus errores.
Tampoco podía aceptar el terrible conocimiento de que era por ella que sus hijos ahora sufrían, que en realidad se encontraba preguntándose si debería abandonar a uno para quedarse con el otro. ¿Era ella realmente digna de tener algo si tuviera que tomar tal decisión? Al final, lo único que podía hacer era seguir intentándolo con la esperanza de que algún día pudiera hacer las cosas bien. Que algún día podrían ser una familia una vez más. Pero en lo profundo de su corazón, en el mismo lugar ocupado por el conocimiento de que todo esto era su culpa, residía la verdad que no era lo suficientemente fuerte como para saber por temor a que se rompiera por completo. Su familia ya estaba perdida. Y no había nada que ella pudiera hacer. El aire del océano se había apoderado de él durante las últimas 2 semanas, al igual que la propia ciudad portuaria. Tal vez fue la sencillez de la vida de la gente aquí, o la alegría de la gente que contrastaba con el habitual pueblo nublado, o tal vez fue solo porque era suyo y ese simple pensamiento trajo consigo la misma sensación de libertad que los aldeanos antes atormentados por el gobierno de Gato ahora se sienten. Sabía que no era el único que estaba disfrutando la idea de que este pequeño pueblo les perteneciera, ya que sabía que la heredera de Inuzuka, Hana, también se había encariñado con él en el poco tiempo que había estado allí. Ciertamente podía entenderlo, el sentido de responsabilidad que ella sin duda sentía era tal como él lo había sentido por primera vez al asumir el mando sobre las perspectivas rechazadas de Ruth que luego se convertirían en sus lobos. Solo que esto, un pueblo que servía como el centro de un país, una capital, o lo más parecido a uno que había tenido Nami no Kuni, se sentía como una responsabilidad mucho mayor que una simple organización, sin importar cuán grande fuera, nunca podría esperar para comparar con. Había algo en una aldea real, una estructura permanente que se asentaba en la luz en oposición a las sombras en las que se había sentido tan cómodo, que se sentía mucho más sólida. Había un sentimiento de responsabilidad asociado con cualquier posición de liderazgo, pero hasta que vio las caras de los civiles que ahora dependían de ese liderazgo, nunca había parecido tan real. Sus lobos, a pesar de su deseo de cuidarlos, podían cuidarse solos y siempre podía confiar en que actuarían según fuera necesario para promover los objetivos de la manada. Pero los civiles, sin formación y sin conocer la verdadera naturaleza de sus protectores silenciosos, no eran tan autosuficientes y admiraban a los que ocupaban posiciones de liderazgo para que los guiaran a través de sus vidas sencillas. A diferencia del clan Yebuga en el que las ovejas acudían a un pastor, este era un grupo de personas que simplemente necesitaban tranquilidad y una sensación de seguridad mientras realizaban sus vidas lo mejor que podían. Y aunque él, Tsukiyomi, como lo conocían, no podía proporcionar eso, Hana se había enfrentado espectacularmente al desafío. La gente de Wave la adoraba. No necesariamente les desagradaban los lobos, aunque eran cautelosos, pero tener una cara para asociarse con el liderazgo de la aldea hizo maravillas para la moral de la gente. Teniendo en cuenta lo alta que se había disparado la moral después de la muerte de Gato y cuando la riqueza de Gato se usó para devolver a Wave a lo que una vez fue y hacia lo que podría convertirse, Naruto en realidad estaba un poco sorprendido de que la gente no hubiera sacado a un Hyuga y proclamado heredera de Inuzuka una diosa. Aunque supuso que eso era algo bueno. Ni siquiera podía imaginar cuántos problemas sería liderar un grupo con 2 cultos y 2 diosas diferentes. Eso sería una absoluta pesadilla administrativa. Los ojos morados recorrieron su entorno desde debajo de la capucha negra de su capa de viaje. En la distancia, podía ver a los aldeanos en sus vidas diarias sin preocuparse más que por lo que tendrían para cenar esa noche o su capacidad para impresionar a su interés amoroso. Fue un cambio refrescante tanto de la onda deprimida de la que le habían informado como de las celebraciones exuberantes que se estaban llevando a cabo cuando llegó por primera vez. No, esta simple alegría se adaptaba mucho mejor a la ciudad portuaria. Un pueblo de marineros y pescadores no era ideal para grandes celebraciones en todo el pueblo en las que el alcohol fluía libremente de las tiendas de Gato. Esa había sido una decisión bastante mala en nombre de sus lobos, en realidad, algo que no estaba dispuesto a repetir, pero el pueblo lo necesitaba y al final les hizo bien. Al alejarse de las calles distantes del único asentamiento oficial de Nami no Kuni, su mirada se fijó brevemente en el carruaje cercano que lo llevaría en su viaje para ser reconocido como el gobernante de Wave. Era simple, tediosamente así. Se había tenido mucho cuidado para asegurarse de que el carruaje pareciera lo más sencillo posible. Mantenido en buen estado, lo único que destacaba era lo normal que era. Y aunque el ciudadano común no se dé cuenta de ese hecho, los señores y las familias que habitaban las ciudades capitales notarían que el carruaje se mantuvo inmaculado con un cuidado meticuloso.
No necesitaba algo llamativo para mostrar su poder, nada brillante para llamar la atención. El carruaje gris oscuro lo elevó por encima de la chusma común, pero demostró que tenía mejores cosas que hacer que gastar su dinero innecesariamente. No estaba allí para socializar con señores menores o participar en competiciones de meadas entre los herederos de familias prestigiosas. No, iba a estar allí para hablar con el daimyo, para hacer negocios con los que la mayoría de ellos nunca podría soñar. Su carruaje, intimidante en su simple perfección y marcado solo con la cabeza de un lobo en un gris más claro, mostraba una sombría seriedad que nunca sería igualada por los nobles ricos que habían vivido una vida lujosa gracias a las hazañas de sus antepasados. No tenían lo necesario para pararse frente al daimyo como un aliado potencial en lugar de estar junto a él como otro desperdicio de espacio esperando su favor. Estaba por encima de ellos en formas que no podían comprender. Y aunque sin duda competían para superarse unos a otros con regularidad, su carruaje les diría de inmediato que no deseaba unirse a sus patéticas frivolidades. No se uniría a sus juegos porque ya estaba jugando uno mucho más avanzado de lo que jamás podrían presumir. Sí, este carruaje se adaptaría perfectamente a sus necesidades. Eso sin mencionar las innumerables etiquetas explosivas escondidas en su interior, listas para causar pánico masivo y caos en caso de que necesiten escapar. ¿Y quién sabe? Tal vez terminaría usándolo para amenazar al daimyo si las cosas salen mal, incluso podría terminar eliminándolo por completo. Brevemente jugó con la idea de reemplazar al hombre y su familia con lobos ahorcados y eliminar a cualquier miembro del personal que sospechara. No. Eso estaba yendo un poco demasiado lejos. Por el momento, al menos. Tendría esa opción en mente en caso de que algo saliera terriblemente mal o la guardaría para más tarde cuando no estuviera lidiando con tanto. Manejar los hilos de un hombre disfrazado de gran daimyo que estaba involucrado como tu aliado y apoyaba tu propia posición de daimyo era demasiado complicado para su gusto en este momento. Manejar a los Hyuga que seguían a Hinata ya era suficiente problema cuando tenía que permanecer desconocido y Hinata no era un líder natural. Por suerte, no necesitaba hacer mucho en ese sentido en este momento o no habría sido capaz de perder el tiempo tan fácilmente para arreglar las cosas aquí en Oif y luego ir a negociar con uno de los gobernantes del mundo. Porque en verdad, los grandes daimyo eran los que tenían el mayor poder en este mundo, grandes aldeas ocultas a su llamada y ejércitos de samuráis listos para morir a sus órdenes. Y con el poder financiero que tenían, incluso podían contratar a países menores enteros para luchar por ellos, sin tener que recurrir nunca a la muerte de su propia gente. Era casi aterrador cuánto poder tenían esos hombres simples en la punta de sus dedos, listos para ser desatados sobre el mundo. Si incluso uno de ellos fuera lo suficientemente ambicioso, el mundo entero se vería envuelto por los fuegos de la guerra en una semana. Ese tipo de poder no debería estar en manos de aquellos que nunca habían luchado realmente, que nunca habían luchado de verdad. Como era de esperar, los pensamientos de su poder solo lo tentaron aún más a quitárselos. Quizás después de haber asegurado el respaldo, podría apuntar a uno de los otros grandes daimyo y tomar el control de su país usando un reemplazo. Sin embargo, probablemente mantendría eso en secreto de su patrocinador. Tal conocimiento ciertamente no le ganaría el cariño del hombre. Los países más pequeños, por otro lado, probablemente serían apreciados por el señor de los señores e incluso si lo mantuviera en secreto del mundo, simplemente había demasiado favor que ganar para mantener a su patrocinador fuera del círculo. Por desgracia, esos eran pensamientos y planes para otro momento. Tuvo que empezar por el principio y luego hacer planes para su crecimiento. Todavía no había forma de saber cómo respondería el mundo una vez que los lobos salieran a la luz. Los antiguos empleadores pueden estar complacidos de poder contactarlos fácilmente nuevamente, mientras que otros pueden temer que su participación pasada con el grupo salga a la luz y brille mal sobre ellos. Después de lidiar con eso, podría dedicarse a planear lo que empezaba a sonar como una oferta para apoderarse del mundo. Él mismo no tenía nada en contra de la idea a pesar de que no era su objetivo, aunque ciertamente no dolería, y si nada más, los pensamientos de eso podrían jugarse para su diversión durante el próximo viaje. Desafortunadamente, usar un carruaje significaba que viajaría a un ritmo bastante civil. Estas iban a ser 2 largas semanas. Desde el carruaje sus ojos se movieron hacia los pocos que lo rodeaban. A diferencia de la partida del equipo 7, la suya no estaría marcada por una gran multitud alegre. Era un hombre, un gobernante sin rostro, la gente no lo amaba.
Hana era su líder y él el hombre que estaba detrás de ella en las sombras. Su apoyo era evidente pero desapercibido para la población por algo más que eso. Los lobos fueron reconocidos como sus protectores y fueron aceptados a regañadientes después de su experiencia con Gato y sus matones. Aquellos que apoyaron a los Wolves, agradecidos por la ayuda que les brindaron cuando trabajaron para Gato, fueron pocos y distantes entre sí. Era Hana para quien los lobos parecían trabajar o, al menos, con quien. Si Hana hubiera sido la que se fuera, no tenía ninguna duda de que, incluso después de solo una semana de quedarse aquí y conocer a la gente, presentada como su líder, se reunirían para desearle un buen viaje. Ese era su propósito, después de todo, la figura decorativa que todos podían admirar con adoración. Su organización podría estar saliendo a la luz, pero él no estaría con ella. Su lugar estaba dentro de las sombras, acechando en el fondo y asegurándose de que nadie tuviera que ver lo que era necesario para que su luz existiera. Tenía que admitirlo, lo entristecía un poco, pero ese era el costo de sus acciones y con gusto pagaría por el bien de sus lobos. Las sombras estaban donde pertenecía y donde moraría por el resto de su vida. Sabía que estos testaferros algún día lo reemplazarían por completo a los ojos de aquellos a los que dirigía. Ya descifraba las formas en que Sai podía aplicar sellos idénticos al que usaba en los nuevos reclutas, lo que significaba que esos lobos solo lo verían cuando se les asignara una tarea que lo involucrara, algo poco probable considerando su condición de joven. No, solo oirían hablar de él de labios de los lobos mayores, instruidos en que las tareas eran su voluntad, la voluntad de un hombre que nunca habían conocido y que nunca verían. Con el tiempo, la conversación desaparecería salvo por el susurro ocasional de su nombre como si fuera una oración a algún dios perdido al que alguna vez habían seguido. Solo los escalones superiores de sus fuerzas lo sabrían mejor, pero ¿cuánto duraría eso? ¿Cuánto tiempo hasta que solo Sai supiera de su presencia en el fondo, vigilando a los lobos y dirigiéndolos hacia un futuro incierto? ¿Cuándo sería Mai, a quien todos creían, para dirigir este vasto grupo? Cuando el rebaño y su diosa buscaron dirección en ella, cuando los lobos la siguieron, y cuando los Inuzuka, aliados con ellos, solo podían recordar vagamente al hombre que había comenzado todo esto. Tsume reconocería el nombre pero tal vez lo descartaría, ya que nunca lo había conocido y creyendo en cambio que la joven que había conocido era y siempre había sido la verdadera líder escondida entre las filas. Hana, por otro lado, lo había conocido, aunque brevemente cuando expresó su confianza en sus habilidades y el futuro de Wave, y tal vez recordaría al individuo encapuchado que le había dado el puesto. Hinata sabría de él, por supuesto, dudaba que alguna vez pudiera olvidarlo, pero ¿qué importaría eso cuando ella era la diosa de los Yuuga? Su gente no sabría de él y, a medida que tuviera más y más confianza en su posición, dejaría de depender de él hasta el punto en que solo tendría que informar a Mai. Ya tenía una idea básica de cómo darle a Sai la capacidad de agregar el sello, cuánto tiempo más pasaría hasta que se desvaneciera en la oscuridad, olvidado por aquellos que había reunido. Mientras todos se movían hacia la luz y vivían con sus vidas al aire libre, sin restricciones por el secreto o la amenaza de no estar preparado para enemigos potenciales, él estaría atrapado para siempre en las sombras y permanecería allí hasta el día de su muerte. Tenía que preguntarse si esto era algo así como la propia vida de Danzou, comenzando fuerte, desvaneciéndose y al final reducido a poco más que un consejero. El viejo Barauk ofrecería consejos al Kage, no sería más que otra opinión para que Mai la considerara mientras dirigía el imperio que él construyó. Tendría que comenzar a darle a Mai más poder, en ese caso, prepararla para liderar por completo mientras él desaparecía, aunque lentamente, en el fondo para nunca más ser visto. Era su destino, al parecer, perder todo lo que tenía. En este caso, sin embargo, lo que perdió no necesariamente desaparecería. Todavía sería capaz de mirarlo con cariño mientras crecía más allá de lo que jamás hubiera imaginado, expandiéndose y cambiando para adaptarse al mundo al que lo había traído. Era mejor, supuso, que perderlo por completo. Su orgullo, como mínimo, continuaría ileso, asegurado para siempre por el éxito continuo de lo que había creado. Se le ocurrió que su orgullo, una de las mayores debilidades que tenía, era realmente lo único en lo que podía confiar para permanecer con él hasta el amargo final. Sus lobos continuarían expandiéndose y conquistando, apoyados por el rebaño y los perros de Konoha y con el respaldo de un daimyo. Continuaría para siempre. Sin él. Pero el orgullo de su creación permanecería con él hasta su final, cada victoria lograba otra para sí mismo. Se volvería amargado, de eso no tenía ninguna duda, pero al menos sus lobos estarían bien cuidados.
Y al final, ¿no es eso todo lo que importa? Sacudió temporalmente la idea de su mente. Tendría 2 semanas para reflexionar sobre esto, no tenía mucho sentido hacerlo ahora que estaba parado cerca del carruaje que lo llevaría a una de las 5 grandes capitales. 10 lobos lo acompañarían en este viaje, 2 conduciendo el carruaje, 2 en la parte trasera del carruaje y 3 flanqueándolo a cada lado. Se mantuvieron apartados de los demás, sus pertenencias guardadas en pergaminos sobre su persona y listos para servir a su señor con todo lo que tenían. El otro grupo era aún más pequeño. Hana y Sai estaban uno al lado del otro, flanqueados por 2 lobos cada uno. Y eso fue todo. El señor no oficial de Nami no Kuni no se iría a una multitud en ningún sentido de la palabra y nunca regresaría a una. En lo que respecta a la gente, su gente, estaban dirigidos por Inuzuka Hana y todo lo que salía bien se le atribuiría para siempre a ella y a los lobos con los que trabajaba. No era nada para esta gente, para esta tierra, pero era suya y se aseguraría de que la cuidaran. No hubo vítores cuando subió al carruaje, ni saludos de la multitud ni los buenos deseos de los aldeanos. No se dijo ni una palabra cuando desapareció en el carruaje de madera y cerró la puerta detrás de él, su séquito de lobos tomó posiciones alrededor de él. Mirando por la ventana, el mundo comenzó a arrastrarse lentamente mientras tomaba su viaje y daba el primer paso hacia su desaparición. Los lobos se volverían legendarios bajo su guía, una parte de la historia tan grande que nunca sería olvidada, pero él no era un lobo, y pronto sería olvidado. Pero eso estaba bien. Los lobos continuarían mucho después de que él se hubiera ido y, a través de eso, a través de su hijo, viviría para siempre. Porque incluso si fuera olvidado por completo, siempre sería él quien comenzó todo. Siempre sería el padre de los lobos. En su opinión, el estado de ánimo parecía inapropiadamente sombrío, como si se dirigiera al bloque del verdugo en lugar de ir camino a ser reconocido como señor por uno de los 5 grandes daimyo. No habría aplausos, los Wolves eran demasiado profesionales para eso, pero el silencio tampoco parecía correcto. Y luego estaba la falta de bueno, de todos. Ni un solo aldeano estaba presente a pesar de lo que el hombre frente a ella había hecho por todos. Demonios, solo su presencia generalmente significaba que algunos aldeanos estarían cerca, pero la reunión de lobos evidentemente fue suficiente para evitar que investigaran el extraño suceso. Ella frunció el ceño ligeramente ante el pensamiento. No estaba bien que la gente de Nami no Kuni la elogiara por lo que había hecho y confiara más en ella que en el mismo grupo que había asegurado su libertad. Pero ni una sola vez había escuchado a ninguno de los lobos quejarse, parecían aceptarlo y continuar a pesar de todo. Eso, o tal vez simplemente no les importaba, preocupados solo por la voluntad de su líder. Y su líder era él. El clan Inuzuka era conocido por su lealtad, pero la suya palidecía en comparación con la lealtad que los lobos tenían hacia Tsukiyomi. Inuzuka se apoyaría mutuamente en cualquier cosa, los Wolves pasarían por cualquier cosa por Tsukiyomi. Normalmente diría que eso es algo malo, pero a pesar de lo que otros podrían haber hecho en su lugar, Tsukiyomi no parecía tener ninguna intención de aprovecharse de eso. De hecho, parecía más preocupado por las necesidades de su ejército que por las suyas propias. Ciertamente era encomiable, especialmente para alguien tan joven, pero algo todavía se sentía tan mal en toda la situación. La mirada en sus ojos por una cosa parecía tan fuera de lugar en el rostro de un hombre que iba a reunirse con un daimyo para hablar sobre el futuro de su país. En lugar de emoción, una calma fría, o incluso el pánico que ella esperaría que la persona promedio sintiera, él simplemente parecía perdido en sus pensamientos, pero había una sensación de resignación a su alrededor que ella simplemente no podía entender. ¿Esto fue algo bueno? No. Porque sentía que él estaba a punto de sellar su destino. Era una sensación incómoda, por decirlo menos, y no le gustaba en lo más mínimo. En la semana que había estado aquí, Tsukiyomi había demostrado ser un líder capaz amado por sus seguidores. No, esa no era la palabra adecuada para describir a sus lobos, no eran seguidores, eran una manada, su manada. Y su manada, su familia, lo admiraba como ella siempre había admirado a su madre. No era solo su alfa, era su padre, su padre. Independientemente de la edad, cada uno de ellos lo admiraba en busca de orientación y aceptación. Incluso ella, que solo había estado aquí por una semana, estaba comenzando a verlo como el padre que solo había conocido brevemente antes. Pero los padres a veces hacían sacrificios por sus hijos, ¿no es así? ¿Era por eso que parecía tan resignado a un destino que ella no podía comenzar a adivinar?
¿Qué planes tenía, que había conseguido ocultar incluso a sus fieles seguidores? Ella solo esperaba que fuera lo que fuera no lo afectara demasiado. Su manada quedaría devastada si se perdiera y dudaba que pudiera continuar sin él. No tenían ninguna razón para proteger a Wave, ninguna razón para aliarse con su clan más allá de la voluntad de Tsukiyomi. Si algo sucedía, perdería a Wave, su clan perdería el mejor aliado que jamás había tenido, Nami no Kuni perdería a sus libertadores y protectores, y los lobos perderían su propósito. Todo se derrumbaría sin él. Y él lo sabía, ¿verdad? No había forma de que continuara con algo si amenazaba a la manada por la que había trabajado tan incansablemente para darle un lugar en este mundo. Y, sin embargo, no podía apartar la vista de sus ojos de su mente incluso cuando él entró en su carruaje y se dirigió hacia la capital. Algo lo preocupaba profundamente, algo que ella probablemente no podía esperar entender por completo, pero fuera lo que fuera, él lo había aceptado, para bien o para mal. Solo tendrían que confiar en él y en su juicio, porque esta era su manada y ahora ella estaba involucrada con ella. Tan pronto como los Inuzuka se unieron a los lobos, sus manadas se convirtieron en lo mismo a los ojos de la heredera. Su madre era el alfa. Tsukiyomi era el alfa. Mai, esa extraña joven, estaba en algún lugar entre los dos, no del todo igual pero tampoco muy por debajo de ellos en el nivel que estaban ella y Sai. Juntos eran la cabeza de esta nueva manada, madre, padre, heredera, comandante y la extraña niña que parecía haber llamado la atención de ambos padres. Juntos eran una familia. Juntos eran una manada. Juntos eran fuertes. Pero sin Tsukiyomi, todos se derrumbarían. Esperaba que lo que fuera que le molestaba se resolviera pronto y lo dejara en paz. Ellos lo necesitaban, ella lo necesitaba. La joven heredera que nunca antes se había encontrado deseando un padre terminó encontrando uno después de haber conocido al hombre durante solo una semana y por primera vez en años su familia se sintió completa. No estaba dispuesta a perderlo ahora. No después de haberlo encontrado. Él era el padre de los lobos, su padre, tal vez incluso de verdad algún día en el futuro, y estaría condenada si él pasaba por lo que fuera que lo molestaba tanto solo cuando ella estaba aquí y podía apoyarlo. Y apoyarlo lo haría, con todo lo que tenía. El padre de los lobos no se merecía menos.